Epifisiolisis de cadera del adolescente. La definición básica es un deslizamiento patológico, usualmente gradual, de la cabeza o de la epífisis del fémur sobre un disco de crecimiento presumiblemente anormal. Es muy importante entender la definición de Weinstein, el cual nos habla para futuro poder entender todas las técnicas quirúrgicas que se realizan sobre esta enfermedad. La epífisis siempre permanece en el acetábulo. Y lo que ocurre es que la metáfisis y el cuello femoral se mueven en una dirección superior y anterior. La epidemiología es más frecuente en el hombre que en la mujer, 2 a 1, la edad promedio es de 13 años en el hombre, 12 años en la mujer. Las unilaterales aparecen generalmente más tarde, entre 13 más o menos 1,4, y las bilaterales sucesivas ocurren a edades más tempranas, entre 12 más o menos 1,4. Existe una gran demora diagnóstica de esta patología a la llegada al tratamiento. Generalmente ocurre en primavera-verano y en niños de áreas rurales. Los hallazgos físicos: el chico viene con claudicación y dolor, generalmente referido a su rodilla, la actitud del miembro inferior rotado hacia afuera, tiene un signo que vamos a ver en un video, el signo de Dreman, que es prácticamente patognomónico de la enfermedad. Hay limitación a la rotación interna y a la reducción, y siempre hay que tener en cuenta al revisar estos pacientes de no forzar los movimientos. Ese es el signo de Lehmann, que es la flexión extrarotable. Muy bien, generalmente se tiene un laboratorio, generalmente está dentro de límites normales, pero hay asociación de esta enfermedad con pacientes con alteraciones en tipo hormonal, tiroides del crecimiento, esteroides sexuales, esteroides adrenocorticales o alteración de la función renal. En el hospital de niños hay varias nomenclaturas para esta patología. En el hospital de niños tenemos una muy básica, en la cual hablamos de epifisiolisis unilaterales, cuando se afecta a una sola cadera. La epifisiolisis bilaterales de primera admisión es que cuando llega el chico con una epifisiolisis bilateral que comienza simultáneamente, y luego las epifisiolisis bilaterales sucesivas, que es una epifisiolisis unilateral diagnosticada, en el cual existe un desplazamiento de la cadera contralateral que puede ser diagnosticada con cartílago abierto o tardíamente por su secuela. Esto es importante porque esto nos dio el pie para realizar una práctica que es la utilización del pinning preventivo a la cadera contralateral afectada. Hay un trabajo de Hamlin que nos habla que la bilateralidad de presentación inicial es del 9%. Con cartílago abierto durante la adolescencia, durante el seguimiento de una epifisiolisis unilateral, sube al 12%. Y existe otro 40% que ocurre desde el comienzo de la epifisiolisis unilateral hasta la aparición de la artrosis o la secuela final. Y eso lleva a una bilateralidad acumulada del 61%. Entonces existen epifisiolisis que son clínicamente negativas o clínicamente silenciosas, bilaterales, en los cuales nosotros siempre tenemos que observar aquellas unilaterales, la cadera contralateral, hacer un seguimiento estricto de esa cadera contralateral. La clasificación, según el estadio de Fager y O'Brien, habla de el tiempo de aparición de la enfermedad. El predeslizamiento es prácticamente agudo es una fractura de epifisiolisis. El crónico agudizado es aquella epifisiolisis que lleva más de 3 semanas y luego tiene un episodio agudo de desplazamiento. El crónico inicial es aquella epifisiolisis que lleva más de 3 semanas sin un episodio agudo. Y el crónico tardío es un paciente que tuvo una epifisiolisis que nunca fue tratada y se observa por su secuela a la edad adulta. Este es un predeslizamiento donde se observa un ensanchamiento del cartílago de crecimiento.
Generalmente esto es clínico, se observa una claudicación, un dolor, se observa cierta flexión extrarrotada, se realiza una radiografía y lo que nosotros utilizamos generalmente para determinarla es una TAC y una ecografía. La fractura de epifisiolisis es de tipo agudo. La epifisiolisis aguda es un desplazamiento únicamente agudo. El primero es traumático únicamente. El segundo, la epifisiolisis crónica agudizada, es un desplazamiento crónico mayor de 3 semanas con ya alteraciones metafisarias y por medio de un traumatismo leve se produce el desplazamiento agudo. La epifisiolisis crónica con todos los signos de cronicidad, que tenemos de dos tipos, sin osteoartritis y ya con osteoartritis. Es una cavidad aguda. Según el grado de desplazamiento, tenemos el predeslizamiento prácticamente en el desplazamiento, el mínimo grado 1 es menos del 25%, el moderado entre el 25 y 50 y los graves mayores de 50. Algunos hablan de 33, 66, etc. El desplazamiento se puede medir de modo lineal o de modo angular. En este caso tenemos una epifisiolisis crónica, la medición la hacemos de modo angular utilizando el ángulo cápito diafisario de Southwick, en este caso una crónica reagudizada de 62 grados. El predeslizamiento, tenemos que existe un desplazamiento lineal que es de 0, un desplazamiento angular que es de 0, vemos un ensanchamiento en la epífisis con una clínica adecuada, obviamente, y la aparición de un signo de step se ve en la ecografía. En la epifisiolisis grado 1 tenemos un desplazamiento del 33% desde el punto de vista lineal, desplazamiento angular con ángulo de Southwick menores de 30 grados, y aquí vemos el desplazamiento, el signo de step en la ecografía, la tomografía donde vemos su desplazamiento y su resolución. Este es otro dato importante a tener en cuenta, que es el área de contacto epifisario y metafisario en los distintos desplazamientos. En un predeslizamiento hay un 100% de contacto. En un desplazamiento mínimo hay un 58% de contacto, se reduce a la mitad. En el moderado tenemos un 39% y en un grave un 22%. Y esto tiene que quedar bien claro en el momento de nosotros fijar la cadera. Nosotros tenemos que pasar un tornillo que pase de la metáfisis a la epífisis por una superficie de contacto que va disminuyendo en forma muy importante desde los desplazamientos mínimos a los desplazamientos máximos. Otra situación que tenemos que tener en cuenta es la irrigación de la cabeza femoral. Esta irrigación de la cabeza femoral, hay varios estudios. El estudio más importante es el estudio de Gans del año 2001, donde nos habla del estudio anatómico de la vascularización de la cadera y la osteotomía trocantérica en flip. La irrigación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la epífisis femoral con cartílago abierto es un lugar pobremente irrigado. ¿Cómo es la irrigación? Es a través de dos complejos de la arteria circunfleja, en el cual nosotros, si ustedes ven acá, esto es anterior y esto es posterior. La irrigación anterior, la parte anterior del cuello, prácticamente no hay vasos retinaculares. En cambio, en la posterior están todos los vasos retinaculares. Por consiguiente, todo procedimiento que tengamos que hacer o que querramos hacer sobre una cadera, no solo para esta patología, sino para cualquier otra a nivel del cuello femoral, siempre tenemos que tener como signo de lugar en peligro es toda la parte posterior del cuello femoral. Muy bien, lo que hizo Gans es, cuando nosotros tenemos una epifisiolisis de tipo crónico, ¿no?, los vasos posteriores se van a colapsar, se van a achicar.
Entonces, cuando querramos hacer la reducción, lo más probable es que rompamos esos vasos posteriores. Entonces, Ganz en ese trabajo nos hablaba del acortamiento del cuello femoral para evitar que esa retracción de los vasos, cuando nosotros hagamos la reducción, esos vasos se rompan. Pero como concepto hay que tener siempre en cuenta que la epífisis femoral proximal con cartílago abierto siempre está pobremente irrigada. Hay un trabajo interesante que es una angiografía selectiva de la arteria circunfleja femoral interna en pre-reducción y post-reducción. Es un trabajo de un japonés, Jingo Maeda, en el cual llegó a la conclusión que las lesiones vasculares ocurren durante el desplazamiento anterior a la reducción. Entonces, aquella cadera que está condenada a necrosis probablemente esté condenada a la necrosis a pesar de todo lo que hagamos nosotros, porque ya la enfermedad provocó la rotura o el colapso de los vasos que no se va a volver a reintegrar o a revascularizar. Sin embargo, tuvo un caso en el cual habla de una epifisiolisis inestable, en el cual se le hizo la angiografía selectiva, en el pre no tenía flujo y cuando se hizo la reducción apareció el flujo. Inclusive muestra, acá, esto es una epifisiolisis que no está reducida, acá ya está reducida, en el pre no hay flujo y en el post apareció el flujo. ¿Ah? Pero informa un solo caso y con respecto a angiografías selectivas es el único trabajo que está publicado. Bueno, tenemos que hablar de otro tema en cuanto a la clasificación, que son las epifisiolisis estables e inestables. Estables, el paciente puede caminar, o sea, tiene su epifisiolisis, el paciente puede desplazarse por sus propios medios, e inestables, según lo que nos habla Loder, no puede sostener su propio peso. Si vemos bajo TV esa cadera, existe un movimiento entre la epífisis y la metáfisis, sobre todo en lo que son casos agudos o crónicos reagudizados. Sin embargo, la definición de inestabilidad fue cambiando desde Loder en adelante. Parsch-Klaus nos habla que la epifisiolisis inestable es lo mismo que Loder, pero no puede caminar con muletas y existe una confirmación por ecografía de la presencia de líquido. Y si se hace una punción, hay sangre. Y luego existe una nueva definición a través de los trabajos de Ganz. Este es un trabajo de Teddy Slongo, que es un discípulo de Ganz, en el cual nos habla de inestabilidad intraoperatoria. Cuando se hace una luxación controlada, muchas veces en una cadera, una epifisiolisis crónica, reagudizada, estable, y se quiere reducir esa cabeza por una luxación controlada, que es lo que hizo Slongo, encontró que en el momento de la cirugía la cabeza era inestable. Entonces habla de lo que llama inestabilidad parcial, en el cual el periósteo está intacto, que es de fácil remoción, pero sin embargo la epífisis está móvil. Pero eso lo logró o lo vio en forma intraoperatoria. Bueno, el tratamiento básico de la epifisiolisis es la fijación in situ. Se utilizan pins, tornillos. Nosotros utilizamos los ASMIs de diámetro de 6,5 a 8 milímetros. Este es el kit de colocación. Y vamos a ver un casito problema para ver cómo se hace una fijación in situ. Este es un chico obeso de 13 años con una epifisiolisis grado 3 aguda sobre crónica en la cadera izquierda con su cadera derecha normal. Nosotros por la edad hacemos la fijación de la cadera izquierda y el preventivo de la cadera derecha. Tenemos acá 60 grados de desplazamiento. El cirujano en el quirófano vio en su frente que estaba tomando la epífisis, vio en este perfil que estaba tomando la epífisis, el paciente bajó de quirófano, al otro día se le revisa la radiografía y vemos que en el perfil el tornillo está intraarticular. Y se hizo pin preventivo del lado contralateral.
¿Qué es lo que ocurrió? El cirujano trató de enhebrar esa epífisis a través de un abordaje muy lateral, en el cual es imposible poder fijarlo, porque no pasa, ¿se acuerdan lo que habíamos visto de las superficies de contacto? Entonces, lo que se hizo fue un abordaje mucho más anterior. Acá vemos el tornillo cómo se va retirando, acá la clavija del nuevo tornillo, se observa enfrente y en perfil, se colocó el nuevo tornillo y se retiró el anterior. Y este es el resultado final. ¿Qué es lo que pasó acá? Siempre hay que tener en cuenta esto, que en estos grados de desplazamiento la superficie de contacto es muy baja, entre el 30 y el 20% nada más. Y enhebrar eso es difícil. Fromm nos dice que es tan difícil realizar una osteotomía de redirección que fijar in situ un slip grave. Y entonces, siempre hay que tener en cuenta que en aquellos slip graves hay que entrar más por anterior para tratar de enhebrar esa metáfisis con esa epífisis. En los casos de chicos muy chicos, utilizamos el método de Wagner, que es la utilización de clavijas con una chapita para fijar la epífisis, tratando de estabilizar esa epífisis y evitar la epifisiodesis de la fisis proximal. El concepto es que la fisis proximal del fémur contribuye aproximadamente al 20% del crecimiento del fémur. Entonces, en chicos muy chicos, nosotros podemos crear una discrepancia que con este método aparentemente podemos evitar. Y últimamente estamos utilizando los clavos de Chotel, en el cual tienen un extremo liso, que es el que se fija en la cabeza femoral, tratando de evitar lo que es el cierre fisario. Muy bien, resolvimos la urgencia. Y la biomecánica de la cadera, ese es el gran problema que nos queda por delante. La epifisiodesis espontánea requiere un promedio de 8 meses, pero puede demorar a 3 años. Una vez que fijamos, nosotros tenemos que esperar que ese chico haga su epifisiodesis. Por lo tanto, una vez que se hace la fijación in situ, vamos viéndolos con radiografías, citándolo una vez por mes, aproximadamente al segundo o tercer mes, ya el chico tiene prácticamente más del 50% de la fisis cerrada. Pero hay que tener en cuenta que puede durar entre 8 meses y 3 años el cierre fisario. Y el otro es el remodelado favorable de la cabeza y el cuello del fémur. Ocurre en aproximadamente 2/3 de los pacientes hasta 2 años después del desplazamiento epifisario. O sea, resolvimos la urgencia, pero nos queda una cadera biomecánicamente muy mala. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que tratar es lograr una cadera mejor biomecánicamente. Y para eso vamos a utilizar osteotomías. Pero cuando utilizamos las osteotomías, y las vamos difiriendo hasta aproximadamente 2 años posteriores a la fijación in situ. Muy bien. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Existe un choque femoroacetabular resultante de esa deformidad que provoca un daño del labrum y del cartílago articular. Últimamente, en los últimos 10 años, aparecieron un montón de trabajos con respecto a este problema. Entonces existe una controversia. ¿Esperamos la remodelación o favorecemos lo que sería el impeachment? O sea,